vamos a dejar durante una temporada de lado las listas y demás componentes visuales para empezar a hablar de cómo se haría para tener varias ventanas, varias pantallas en nuestras apps. Hablaremos de los intents. En este primer contacto lo que haremos es una primera pantalla que lance una pantalla secundaria. Antes de ir al ejemplo real vamos a matizar un detalle porque es importante tener claro que hay dos tipos de intents. Por una parte están los intents explícitos, que son aquellos en los que yo voy a indicar exactamente qué es lo que quiero lanzar. Será lo habitual cuando tenga una aplicación formada por varias pantallas, varias activities, y quiera desde una lanzar la segunda. Pero también existen los intents implícitos, que es cuando yo no le digo qué aplicación quiero que se lance, sino qué servicio quiero que me dé el sistema. Serían cosas como que quiero llamar por teléfono o que quiero hacer una foto. Y entonces aparecerá la aplicación de llamada que hay instalada en ese dispositivo móvil o la aplicación de cámara que hay instalada en ese dispositivo móvil. Y puede ser distinta para un dispositivo para otro. Pero en cualquier caso lo que ocurrirá es que aparecerá la que sea encargada de gestionar ese servicio. No tengo garantía de exactamente cómo lo va a ver el usuario, pero sí que obtendrá el resultado. Además, ese detalle de los intents implícitos nos llevará a entender un poco qué es el sistema de permisos que existe en Android. Porque, por ejemplo, una app no podrá manejar la cámara si el usuario no da permiso antes. Pues vamos a crear un proyecto nuevo. A partir de una empty activity, como siempre hemos ido haciendo hasta ahora. Y como nombre voy a llamarla intents1. Aunque luego, igual que hemos hecho con algún ejercicio de listas, la modificaré para ir ampliando ligeramente. En cuanto a versión mínima de API, bastaría casi cualquiera para este tipo de cosas que vamos a hacer, pero aún así lo voy a dejar en la versión 5, la API 21, y le digo que adelante, que me cree el proyecto. Cuando ya tenemos el proyecto generado, vamos a empezar por crear esa segunda activity desde el menú File, New, Activity. Y aparecerá una lista de posibilidades similar a la que teníamos cuando lanzábamos al crear el proyecto. Y al igual que entonces va a ser una empty activity. Me propone como nombre main activity 2, que personalmente me parece un nombre terrible. Entonces voy a borrar el 2 y en vez de main voy a poner segunda activity. Y verás que automáticamente el layout también cambia y me propone activity segunda, que parece un nombre razonable para esa segunda activity. En ciertos casos, especialmente si trabajáramos desde Java, puede ser importante fijarse en el nombre del package, que en mi caso es com.ncabanes.intents1. En cualquier caso, pulso el botón Finish. La apariencia debería ser como esta en cuanto a lo que es el fuente, básicamente igual que nuestra main activity. Y la parte visual también será casi igual, solo que en este caso no nos ha puesto un texto de Hola Mundo de principio. Con lo cual añadimos nosotros un componente TextView. Como siempre lo enlazamos a los lados para que quede centrado. Lo enlazamos por lo menos arriba y si queremos dejamos un cierto margen. Y vamos a poner como texto, por ejemplo, la palabra hola. Y vamos a hacerla bastante más grande para que llame un poco más la atención, que se vea mejor. Me voy hasta el text size. Y le digo que mi text size, en vez de ser 14 sp, sea, por ejemplo, 36 sp. Pues ya tenemos esta segunda activity, solo falta que desde la primera se pueda llegar a ella. Con lo cual vamos primero a la parte visual de esa primera activity, a la activity main. Elimino este text view y en su lugar voy a poner un botón. Nuevamente, igual que antes, añado el botón, lo anclo a los dos lados, lo anclo arriba, dejo un cierto margen. Voy a poner como texto saludar. Y como nombre, en vez de button, voy a poner botón saludar. Confirmo que sí que quiero que cambie ese nombre en todos los sitios en los que aparezca, refactorizar. Y ya que se lo tenemos, vamos a la parte de código y lo primero que tenemos que hacer es acceder a ese botón. No vamos a usar Synthetic Binding, no vamos a usar el Android Extensions, vamos a usar directamente primero el Find View by ID y dentro de poco ya veremos el View Binding. Pues
yo diría quiero un botón, quiero un botón que va a ser igual al resultado de buscar una vista a partir de su ID y va a ser r.id. Y lo hemos llamado botón saludar. Recuerda que esto se puede hacer así, indicando el tipo aquí, o bien también podríamos haber hecho, voy a copiar y a comentar esta línea, decir mi botón es el resultado de buscar a partir de su ID un cierto elemento y este elemento quiero que tengas en cuenta que va a ser un botón. Cualquiera de estas dos sintaxis es equivalente. Vamos a usar la de arriba, por ejemplo. Eliminamos esta línea y entonces ahora ya podemos ese botón asignarle un evento onClick. Es decir, en ese botón quiero indicarte el onClickListener y aquí viene la novedad. Vamos a abrir esa segunda activity. Pues para eso, como ya hemos adelantado, lo primero será crear una variable de tipo intent. Pues voy a decirle que quiero una variable que voy a llamar mi intent. La palabra intent en minúsculas está reservada, con lo cual es mejor no usarla, usar un nombre distinto, sea mi intent o sea simplemente una i. Podríamos, si queremos, indicar que es de tipo intent, pero realmente no va a hacer falta, porque en cuanto pongamos que eso es igual a un cierto intent, ya va a dar por sentado que eso es de tipo intent. Pues en ese intent nos hará falta varios detalles. Primer detalle, el contexto, que será this. Segundo detalle, la clase que quiero lanzar. Y esa clase se escribe de una forma un poco extraña. Vamos a tabular para allá. Recuerda que habíamos llamado segundaActivity.kt a esa segunda ventana. Pues pondremos segundaActivity y ahora hay que añadir dos puntos, y él nos propondrá automáticamente cómo termina. Termina en class.java. Esta sintaxis tan extraña es la que debemos usar para lanzar una segunda activity o una tercera o las que fueran. El nombre de la activity terminado en class.java. Pero insisto, esa parte que quizás sea la más extraña, el autocompletado te ayudará. Y ahora que lo tenemos ya usaremos simplemente un start activity. La tenemos por aquí sugerida. ¿Qué activity quiero lanzar? Pues esa para la que he creado un intent que he llamado mi intent. Pues con esto cuando se pulse el botón se lanzará la segunda ventana. Y la segunda ventana, si te das cuenta, por ahora no tiene nada que permita volver, aparentemente. Lo haremos más adelante, pero es que realmente no necesitamos nada, porque podremos pulsar el botón con la flecha hacia atrás que existiera en cualquier dispositivo Android. Vamos a probar la app y a comprobar que funciona. Pues el resultado debería ser algo como este. Una activity casi vacía con un botón saludar. Si pulso aquí, aparece esa segunda ventana con el texto de hola. Y para cerrar esta basta con pulsar el botón de retroceder. La idea está en crear distintas activities, se quedan como si fuera una pila una encima de la otra, y con la flecha atrás elimino de esa pila la que estaba encima del todo y vuelvo a la anterior. Es decir, podría hacer que la segunda activity llamara a una tercera y esa a una cuarta, y cada vez que pulse la flecha atrás voy eliminando la última de esa pila. Y como siempre, un ejercicio propuesto para practicar. En este caso, en vez de un botón y una activity opcional, vamos a tener 3 botones y 3 activities. Puede ser del tema que tú quieras, pero por ejemplo podría ser de con las 3 formas de transmisión de calor. Una pantallita que hable sobre lo que es el calor por conducción, otra que hable de cómo se transmite el calor por convección, otra que hable de cómo se transmite por radiación. Si son conceptos que no conoces, basta con que abras la Wikipedia y copies el primer párrafo o algo así. Un detalle que debes tener en cuenta. Si tu texto explicativo fuera demasiado grande, la activity no va a tener scroll de forma automática. Para eso habrá que usar el componente Scroll View que habíamos mencionado ya, pero que aún así veremos en la próxima entrega la forma exacta de utilizarlo. Así que ya sabes, no incluyas demasiado texto, y si en vez de transmisión de calor quieres hacerlo sobre cualquier otro tema, adelante.